El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Más de una semana después del apagón que dejó sin luz a toda España, aún no sabemos su causa. Los expertos destacan que Red Eléctrica conoce en todo momento lo que ocurre en la red energética española, así que quizás nos están ocultando algo. Más allá de esta cuestión, lo que ha quedado claro es que el modelo energético del gobierno no se sostiene. La presencia masiva de producción de energía renovable en el momento del apagón enseñó que este tipo de energía no aguanta el suministro en momentos delicados, algo que sí hace la denostada energía nuclear. Mientras comentamos el apagón, el gobierno ha lanzado una consulta pública sobre la oferta de compra de BVA sobre Sabadell que pocos entienden. Le toca decidir a él, pero parece buscar una excusa para justificar su decisión basándose en la opinión de un pueblo que en su mayoría no sabe nada sobre lo que le preguntan. Estos días también se ha aprobado la reducción de la jornada laboral y seguimos con la guerra de los aranceles. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor de la Escuela de Negocios IES. Bienvenido, José Ramón. Muy bien, aquí estamos. Hoy pues vamos con el apagón, que vuestra opinión sobre cómo va evolucionando. Yo en la introducción que has hecho discuto que eso de que no se conoce la causa. Sí. La causa se conoce perfectamente. Sí. Es un desequilibrio entre la producción y el consumo, que conduce a un desacople entre ambos elementos y que origina la caída sucesiva de todos los centros de producción. Ahora, no conocemos quién fue el que se desacopló el primero, que es el que registró ese desequilibrio primero. Bueno, no lo conocemos porque el gobierno no nos lo quiere decir, pero la causa es evidente. Y además, en fin, todos los tecnólogos de la electricidad que han intervenido en esta última semana nos han dicho claramente que eso se produce por la distinta naturaleza de la energía eléctrica que se genera, por una parte, en las centrales solares y en gran parte de los aerogeneradores y la energía que se genera en el sistema hidráulico, en las centrales de gas y en las centrales nucleares. Y como estas últimas, las nucleares, el gas y las hidroeléctricas son las que estabilizan el sistema, el exceso de la proporción de la energía solar y eólica es la que finalmente condujo a ese desequilibrio. Esta explicación la tenemos todos clarísima. Ahora, el gobierno se escuda en que como no sabe o no quiere saber o no nos ha dicho todavía digamos cuál es el punto primero en el cual se produjo el primer desacople y luego los sucesivos, pues nada, aquí estamos discutiendo sobre este asunto, sobre todo con los periodistas que intervienen en favor del gobierno sin saber absolutamente nada de cómo funciona el sistema eléctrico. José Ramón, ¿tú cómo estás viendo esta evolución? Yo creo que Miguel tiene razón. O sea, la causa, ya se sabe, es un desequilibrio entre oferta y demanda con un mix de fuentes de energía que había montones de informes. Que se sorprende, hace informes, pero que te los van diciendo. Dice, hace 5 años ya había un informe, hace 3 meses, montones de informes que decían que se podía producir lo que se produjo. Sí, efectivamente es así. Y por eso también hubo una cierta celeridad en la posibilidad de arreglarlo, porque hemos de decir todos que nos fastidió mucho, pero nos sentimos muy satisfechos cuando vimos que fueron unas horas, cuando algunos esperábamos días. Bueno, es que tú no tienes fe. Yo esperaba que se arreglara en 4 o 5 minutos, pero ya vi que me equivoqué. Sí, hombre, se alargó bastante. Sí, se alargó muchísimo. Ese es el tema, o sea, ese es el tema. ¿Por qué se arregló en lo suficiente tiempo para que la gente no se alarmase demasiado? Es porque sabían que podía ocurrir. Y por tanto, algunos técnicos sí tenían preparados los mecanismos para arreglarlo, pero no
que como tú decías, en minutos tenían que haberlo hecho. ¿De quién es la responsabilidad de esto? Pues de la responsabilidad es de uno, del regulador, que depende del gobierno, y de las inversiones que nos hicieron, porque hay informes que dicen, para que esto no ocurra, haga usted esta inversión, esta inversión, esta inversión, esta inversión. De manera que ha sido una falta de previsión. No, perdón, no es previsión, ha sido una falta de ejecución, porque los que decían que había que hacer X inversiones, esos tenían claro qué era lo que había que hacer. Lo que pasa es que el que lo tenía que hacer no lo hizo, como ha pasado, por cierto, en el conjunto total de las inversiones en infraestructuras. Claro, yo ayer iba por la carretera nacional 1 y veo un cartel de la Dirección General del Tráfico diciendo: en los próximos 40 o 50 kilómetros, no me acuerdo, más o menos esa cifra, el firme está en mal estado. Y entonces resulta que el Ministerio de Transporte se contenta con decirte: el firme está en mal estado, allá usted, en vez de coger y arreglar el firme, que es lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa en los ferrocarriles. Y eso con unos impuestos a la clase media que no hace más que subir. Sí. No se sabe dónde va el... Sí, se sabe. No se sabe, pero no se emplea. Va exactamente a lo que Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte llamaba el lumpenproletariado, que lo define como el conjunto de aquellas personas que se creen en el derecho de vivir a costa de los que trabajan. Eso lo dice Marx en el 18 Brumario, y es efectivamente la base social del gobierno actual, está precisamente ahí. Entonces, claro, si los recursos van a alimentar el lumpenproletariado que no trabaja, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, no hay para lo demás. Pero fíjate, Miquel, esto... de las inversiones en temas eléctricos y de producción de energía son inversiones muchas veces bastante grandes con una rentabilidad a muy largo plazo. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se han hecho en España? Porque en España hemos invertido durante el siglo XX mucho en energía. Sí. No olvidemos que hemos hecho... Yo estudié... En mi tesis doctoral estudié este tema para la década de los años 40 y de los años 50, donde paralelamente se fueron desarrollando las fuentes de energía, que eran hidráulicas y térmicas, fundamentalmente en aquel momento, térmicas de carbón, y las redes de distribución. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Desarrollar la energía eólica, pero no se han desarrollado suficientemente las redes de distribución, con lo cual el desequilibrio viene de ahí. Claro, porque todas estas inversiones que son tan grandes y a largo plazo exigen una cierta seguridad para los inversores. Como se necesita mucho dinero, ese dinero no lo puede traer un solo inversor. La conclusión es ir a los mercados de capitales, concretamente muchas veces a los de bursátiles, para que otros inviertan y entonces se hagan esas infraestructuras. Para eso, tú tienes que asegurar de alguna manera la rentabilidad. Claro. Y por eso siempre hay un acuerdo en ese tipo de inversiones entre el Estado y los particulares. Exactamente. Mira, en la década de los 40 y los 50, esto se resolvió con inversiones de las empresas eléctricas que eran privadas, eso sí, con incentivos fiscales, etcétera, de la Ley de Industrias de Interés Nacional. Claro, bueno, pues, pero eso es lo que hay que hacer. A lo que voy. Claro, bueno, hasta tal punto, Miquel, que a uno de estos gestores que recogió el dinero se le nombró incluso aristócrata, ¿no te acuerdas? El conde de Fenosa. Sí. Bueno. Que Fenosa eran fuerzas eléctricas del noroeste. O sea, que era un acuerdo de tal tipo. Pero ¿qué ha pasado? A mí lo que me asombra es que nuestro actual presidente lo que hace es todo lo contrario. Está vituperando a aquellos que son los que lo pueden resolver el problema a largo plazo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es la primera vez que veo al señor Galán
el presidente de Iberdrola enfadado con el gobierno. No me extraña. Y eso tendría que tenía que preocuparle mucho, porque claro, es que esos son los que al final ponen las infraestructuras. Bueno, vamos a ver, el presidente de Iberdrola cuenta con mi voto en la Junta General de Accionistas, o sea que yo también tengo alguna responsabilidad. Claro. Por eso a mí lo que me extraña que lo que se haga el señor Sánchez, y eso que indica que está desesperado, que como no quiere decir lo que ocurre y cuál es su responsabilidad, le echa la culpa, como siempre, a otros. En este caso, al capitalismo de las eléctricas, que es el capitalismo de mucha gente que ha metido sus pequeños ahorros en la bolsa para Iberdrola o para Endesa o para tal, directamente o a través de fondos. Pero no es un capitalismo de salvajes capitalistas, es un capitalismo popular. Bueno, a lo mejor si indagáramos suficientemente descubriríamos que Pedro Sánchez también es accionista también de alguna eléctrica, o sea que eso no me sorprendería. Oye, para que no se nos vaya el tiempo solo en este tema, bueno, temas relacionados, pues hemos tenido esta semana la cuestión de Renfe, de los cables y demás, y luego también tenemos la OPA, ¿no? La consulta de la OPA, sí, la consulta, que ha sido muy llamativa porque, en fin, el gobierno tiene que tomar una decisión, se supone, sobre esta cuestión, y lo que decide es preguntarle al pueblo, que mucha gente ha salido en la televisión, por ejemplo, diciendo, bueno, pues yo no sé nada de esto, ¿eh? Pero vota, ¿eh? O sea, se mete en la web y vota. A mí esa consulta me parece un disparate, ¿eh? No obstante, diré que, bueno, si hay giros o propuestas de nuevas políticas económicas, tampoco está mal que el gobierno consulte no en una web, sino que consulte a las instituciones que pueden, digamos, que tienen criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando se planeó el Plan de Estabilización de 1959, pues entre otras cosas, mi facultad hizo un informe sobre ese asunto, ¿no? Porque efectivamente se consultó al Banco de España, se consultó a la Facultad de Económicas, se consultó a los sindicatos, etcétera. Se consultó a instituciones que tenían algo que decir, no a uno que dice, no, yo no sé, pero pongo que sí o pongo que no. Claro. Dicho lo cual, también diré que yo soy radicalmente contrario a que se autorice esa fusión. Pero soy contrario porque creo que las políticas de competencia no solo deben circunscribirse a la actuación de las empresas, sino a las estructuras de los mercados. Y esa fusión lo que va a conducir es a una concentración del mercado financiero en España que ya es excesiva sin la fusión, y con la fusión va a ser mucho más excesiva. Y cuando los norteamericanos esto lo tienen muy claro, cuando las estructuras de mercado son excesivamente concentradas, temen por la competencia, temen que los que participan en eso se pongan de acuerdo más o menos en ciertas cosas, etcétera, ¿no? Esto ya lo decía Adam Smith, por cierto. Y entonces, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Obligar a la división de esas grandes empresas, ¿no? Y yo en este asunto estoy, soy contrario, pero no he votado en lo de Sánchez porque me parece un disparate, ¿no? Pues yo, mira, Miquel, yo no soy ni favorable ni contrario. Lo que soy es favorable a que la decisión la tome el accionista del Sabadell en el mercado sin presiones, en función de sus propios intereses, de la oferta del BBVA y de lo que le diga el Sabadell. Pero el accionista, no el Consejo de Administración de Sabadell. Porque el Consejo de Administración de Sabadell tiene... El Consejo recomendará, ¿no? Que es lo que han dicho que va a hacer, que 10 días antes del canje... Pero yo creo que en esto te equivocas, José Ramón. Tú ten en cuenta que el accionista siempre tiene... digamos que si la acción del BBV le resulta más atractiva, siempre puede vender sus acciones del Sabadell y comprarse unas del BBV. Y no cambiaremos en nada el poder de mercado de ambas empresas. No, pero es que tú estás mirando en un mercado que no es el que hay que mirar.
porque tú estás mirando en el mercado español. Ya, claro. Y la verdad, pero eso es la propaganda del BBVA. Que, no, la propaganda. Tanto las instituciones europeas como la CNME de España han dicho que no ven ni los TAP. Ya que estamos pero porque tienen una concepción de la política de competencia basada en el comportamiento. Por eso dicen, no tengo objeciones, pero haga usted esto, haga usted lo otro, haga esto, no haga lo otro. Pero déjele usted al accionista del Sabadell que decida. No, yo prefiero la política norteamericana, que dice, no, mire, si supera usted este nivel de concentración, yo le voy a dividir la empresa en pedazos. Pero es que no, y se ha acabado. Y entonces haga usted... el mercado no es el mercado español, es el mercado europeo. Bueno, pero es que el mercado norteamericano es más grande todavía que el europeo. Bueno, por eso... Por eso mismo hay que preservar estructuras de mercado que conduzcan a un comportamiento competitivo, de competencia. A concentrar ese mercado en unas poquitas empresas que ya no compiten entre ellas. Sí, de todas formas, lo que se ha comentado es que el consejero delegado del Sabadell ha dicho que 10 días antes del canje, si llega a producirse, porque pues claro, primero tiene que aprobar el gobierno la operación. Claro. Pero bueno, si llega a producirse, pues 10 días antes el Consejo, según como estén las circunstancias, emitirá sus recomendaciones con lo que le parece. Pero luego el accionista hace lo que quiere. Pero claro, por eso, pero los consejos, según todas las teorías de la agencia, los consejos que son los principales, los agentes de los principales son los accionistas y los agentes son los consejos. Y lo que dice la teoría de la agencia, que por cierto le produjo un premio Nobel a Coase, es que los intereses de los agentes no son exactamente los mismos que los intereses de los principales. Y que muchas veces el interés de la gente es seguir estando sentado en el sillón del consejo. Es maximizar el tamaño de su despacho. Esto es lo que dice la teoría. Por lo tanto, en este caso no hay que fijarse en lo que diga el consejo. Si yo fuera accionista del Sabadell, miraría en mis propios intereses. Ya, pero pero eso es lo que van a hacer, ¿eh? Pero tú como accionista tienes muy poca información sobre la gestión de la empresa. Entonces, pero sí puedo ir a informarme en un experto, en un amigo, en un consultor, etcétera. Bueno, pero eso es lo mismo que si te informa el presidente del banco. O sea, hombre, claro que sí. Tiene sus intereses. Tiene sus intereses y el consultor también. O sea, todo el mundo tiene sus intereses. La autonomía del capital. No. La autonomía. Y luego se decir, no, es que yo lo hago por el interés general de la población. Y un jamón. Eso es pura demagogia. Pero... Y te iba a decir una cosa, lo que yo le diría al señor Cuerpo es el señor Cuerpo que diga, el ministerio bien vale una demagogia. Buscando aquello de París bien vale una visa. Pero vamos a ver, vuelvo a insistir. Digamos, los accionistas, etcétera, no tienen una información suficiente como para... Ellos lo único que confrontan es el precio, el valor actual de su acción con el precio que le quieren pagar por ella. Bueno, ya está, porque no está, porque el interés público está en que haya competencia en el mercado y la competencia... El interés público es el del público, pero el del accionista es el del accionista. Bueno, ya, pero el accionista... Pero vamos a ver, pero estos señores operan en un mercado donde todos los ciudadanos pueden participar. Pero ¿por qué le puedes impedir tú a un señor que tiene acciones del Sabadell para venderlas o hacer un canje que le sea favorable a él? Porque tú lo que quieres es decir no. Si yo no se lo quiero impedir, simplemente yo no se lo impido desde el momento en que ese señor puede vender sus acciones y comprarlas de otro banco. Pues que haga eso, pero que no modifique la estructura del mercado, el nivel de concentración del mercado. O sea, ¿tú crees que él tiene que ser responsable de las... Hombre, no. No, de su decisión.
particular. No, pero su decisión particular la puede tomar perfectamente sin modificar la estructura del mercado. Yo ya sé que las autoridades del Banco Central Europeo también están encantadas con que haya unos bancos muy grandes, porque así tienen menos lío. Pero claro, ellos tienen menos lío, pero los usuarios de la banca tenemos más lío porque nos maltratan los bancos como quieren. Salvo que venga una crisis y tu banco, que es pequeño, no puede resistir. Por tanto, no, pero para eso tenemos instituciones, el Fondo de Garantía de Depósitos, etcétera. O sea, bueno, tenemos que ir terminando, ¿eh? Pues sí, pero eso fue una discusión que tenía yo con Rafael Termes, a la sazón profesor que tenía el despacho al lado mío y presidente de la AEB, Asociación Española de Banca. Y el Banco Popular era el banco más rentable del mundo. Sí, pero quebró. Y claro, yo le decía, pero Rafael, aquí enseñamos que cuando solo te mides por un solo criterio, que es el criterio de la rentabilidad, corres muchos riesgos. ¿Por qué? Porque no era suficientemente grande como para cometer los errores que cometió y sobrevivir. O sea, que tampoco está mal que los bancos tengan una cierta dimensión. Pero una cosa es una cierta dimensión y otra cosa es que sean monstruos que se lo comen todo. Sí. El Sabadell es pequeñito. Bueno, el Sabadell es pequeñito, pues mejor. Cuanto más pequeños, mejor. Hombre, por supuesto que sí. Bueno, tenemos que irnos, José Ramón. Ya se ve que hay tanta incertidumbre aquí como lo que va a pasar en la OPA en general. O sea que eso está bien. Estamos en línea. Eso está clarísimo. En línea. Muy bien, pues muchas gracias a Níquel Buesa, José Ramón Pin Arboleda y a ustedes por seguirnos. Y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.